La Biblia no es un libro común. Sus palabras son como medicina para tu alma. Tiene el poder de cambiar tu vida porque hay vida en la palabra. Estudiemos juntos, versículo a versículo, la palabra. En ella encontrarás la mente y la voluntad de Dios para tu vida. Interpretar la Biblia es vital, pues nos permite encontrar el sentido con el cual 40 hombres escribieron y fueron guiados e inspirados por su autor innegable, el Espíritu Santo. Hola, Dios te bendiga. Estamos aquí en nuestro programa Dimensión Espiritual. Y estamos estudiando el libro de Génesis y ha sido fascinante la interpretación que nos ha dado el Espíritu Santo. Hemos estado estudiando la palabra de Dios y nos hemos dado cuenta que Jesucristo es el creador. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, las que hay en el cielo, las que hay debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios, y seguimos estudiando el origen de muchas cosas. Hemos aprendido mucho. Génesis es eso, el origen. Y hemos aprendido mucho. Hemos hablado incluso de que Isaac es tipo prácticamente de Jesucristo, y eso es lo que nosotros vamos a venir a estudiar el día de hoy, porque Isaac es tipo de Jesucristo. Aunque en la Biblia nosotros encontramos varios tipos y encontramos a Cristo prácticamente en cada libro de Génesis. En capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nosotros encontramos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Cristo. El verbo se hizo carne, recuerde. La palabra se hizo carne. O sea que la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, se hizo una persona, y ese es Jesús. Entonces, para comenzar este tiempo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este maravilloso estudio. Padre, te damos gracias. Colocamos delante de ti, Señor Dios, Génesis capítulo 18, que es el capítulo que vamos a estudiar. Te pedimos que nos des la interpretación correcta. Ayúdanos, Dios. Trae esa verdad a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, y que podamos vivir por esta verdad. Señor, reconocemos que tu palabra es verdad, y reconocemos, Señor, que está claro, Dios, que tu palabra fue puesta para que la podamos interpretar. Tu palabra no fue puesta para que queden ocultos, sino para que al contrario salga a la luz. Y eso es lo que buscamos el día de hoy. Que haya una explicación clara de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Comenzamos este tiempo, ahí encontramos un título, promesa del nacimiento de Isaac. Recuerde, Isaac es tipo de Jesucristo. La Biblia en el Antiguo Testamento está llena de tipos, de símbolos, representaciones, y todas apuntan a Jesucristo de Nazaret. Muy bien, el versículo 1 dice la palabra de Dios así, versículo 1 de Génesis capítulo 18, para que nosotros podamos estudiar claramente. Dice la palabra de Dios: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ponga mucha atención, porque hoy vamos a estudiar la palabra a claridad y es necesario tener en cuenta el contexto. Así que en este momento ya encontramos a ¿quién? A Jehová, que se le apareció a Abraham. Se le apareció una aparición de Dios. Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí. Recuerde que Abraham era un hombre de altar y por lo tanto tenía una relación directa con Dios. Versículo 2. Dice la palabra: y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Hay un enigma, en Génesis hay un enigma muy fuerte. Y prácticamente en el capítulo 18 encontramos un enigma demasiadamente difícil tal vez de interpretar o de entender. Pero la palabra de Dios nos ha dado unas claves, y es que la Biblia es su propio intérprete. También es necesario ver el contexto y no aislar un texto del contexto, porque eso es un pretexto. No es que yo voy a estudiar el versículo 2 y de ahí voy a sacar una conjetura, no lo voy a hacer de esa manera. Es necesario que yo venga y haga un estudio detallado, y por eso te dije que mires el versículo 1, aparece Jehová. Dice: y alzó sus ojos
y vio a 3 varones junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo porque no eran personas comunes y corrientes, y dice que se postró en tierra. Postrarse en tierra es lo mismo que es adorar. O sea, lo que hizo él fue adorarlos. Y uno tal vez dice, bueno, qué descabellado esto. ¿Por qué los adoró? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué no se impidió eso? Porque si nos damos cuenta, en el libro de Apocalipsis nosotros vemos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 10, es necesario que vayamos allá, porque la Biblia es su propio intérprete y vamos a tener la interpretación correcta de quiénes son estos 3 varones, quiénes son esos 3 hombres que aparecen ahí. Porque podemos sacar muchos pensamientos y podemos decir que son ángeles, otros pueden decir son personas comunes y corrientes, pero vamos a entrar a la claridad de quiénes son esas personas. Otros pueden decir que son los 3 arcángeles principales, el arcángel Miguel, Gabriel y Rafael. Pero Apocalipsis 19, versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, está hablando Juan, se postró ante un ángel, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. ¿Quién le está diciendo? El ángel. Juan se postra y le dice, no lo hagas, cuidado, soy un consiervo tuyo. Los ángeles son consiervos nuestros. Apocalipsis 22 también dice, pero él me dijo, mira, nuevamente, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las cosas de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, 9. Volvamos a nuestro texto. Entonces por ahí nos podemos dar cuenta que no son ángeles, tampoco son personas, porque hubieran impedido la adoración de Abraham. Abraham se postra y no pasa nada. Se lo puede ver ahí. Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Primero se le aparece Jehová, pero cuando él levanta los ojos no mira a Jehová, sino que mira a 3 hombres. Mira 3 varones. Sigamos adelante y llegaremos a la conclusión de quiénes son estos 3 hombres. Y dijo, versículo 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Está hablándole ¿a quién? A Dios. Está hablando de manera singular, no le está hablando a 3 varones, no le está hablando a 1, a 2, no. Está hablándole a Dios directamente de manera singular. Señor, no le habla a los 3. Ustedes no. Él dice, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Por favor, quédate. Miramos que él no le está hablando a varias personas. Él está hablando a un solo ser y ese es Dios. Versículo 4. Que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, recostaos debajo de un árbol. Versículo 5. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Sabemos nosotros muchas cosas aquí que estamos estudiando la palabra de Dios. Y como le dije, la palabra de Dios tiene tipos, pero también es necesario entender que la palabra de Dios también tiene teofanías. Por ejemplo, hablamos también de que el ángel de Jehová se le apareció a Abraham y el ángel de Jehová es Jesucristo. El ángel de Jehová también se le apareció a Jacob, más allá lo estaremos viendo, y luchó todo el día con él. O sea que lo que Jacob hizo fue luchar con Jesucristo. Cada vez que la Biblia menciona al ángel de Jehová es a Jesucristo. Y no es tipo, es una realidad. Por ejemplo, cuando hablo de tipos, yo por ejemplo digo José. José es tipo de Jesús por muchas características que tiene. Isaac es tipo de Jesús porque estuvo a punto de ser sacrificado y apareció un cordero que también es tipo de Jesús. Por ejemplo, las pieles con las que fueron vestidos Adán y Eva cuando pecaron también es tipo de Jesús. Pero aquí es una realidad. Aquí encontramos una realidad. Él dice, no pasen, por favor, les voy a servir, les voy a dar de comer, voy a lavar sus pies. Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa
ya haz panes cocidos debajo del recoldo. Versículo 7, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Versículo 8, también tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Muchas personas tal vez dirán, bueno, ¿cómo así que los ángeles comen o los ángeles se personifican o tal vez los ángeles entraron en una persona? Porque los demonios obviamente lo hacen. Los demonios pueden hacer una posesión demoníaca y entrar en una persona. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer lo que Él quiera. Sabemos que Dios es espíritu, pero Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él lo demostró con Jesucristo de Nazaret. Cuando Jesucristo vino, Él lo hizo. Ahora bien, nosotros miramos a Jesucristo, que cuando estaba con los apóstoles, Jesucristo comía con ellos, dormía con ellos. Pero cuando Jesucristo resucitó, dice que se estuvo 40 días con ellos. En el camino a Maús también se encontró con unos apóstoles y también lo invitaron a comer y partía el pan con ellos. Eso es extraordinario, es maravilloso. En Apocalipsis también vemos algo similar donde Jesús interviene y donde la palabra de Dios dice que comerá la cena con nosotros. Apocalipsis 3:20 también dice: ábreme la puerta de tu corazón. Si me abres la puerta de tu corazón, yo entraré a tu corazón, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. O sea que aquí hay algo especial. Y es que la verdad, aquí encontramos la Trinidad. Y la Trinidad no solamente la encontramos aquí, la Trinidad la encontramos en Génesis capítulo 1. Miramos a la Trinidad de Dios. En los primeros 3 versículos del capítulo 1 encontramos a Dios el Creador, encontramos al Padre, encontramos al Hijo y encontramos al Espíritu Santo que se mueve. Encontramos al Verbo dándole la creación, pero aquí nosotros encontramos una acción distinta. Para muchos lo tergiversan y dicen no, son ángeles, otros dicen no, pero es necesario ver el contexto. Y en un inicio el que está hablando y el que se le aparece es Jehová. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto, mire, vuelve a hablar singular, de cierto volveré a ti. De cierto no dice, de cierto volveremos a ti. No, dice, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Volveré a ti. O sea, los tres están hablando como si fuera un solo ser. Volveré a ti. Ese es un misterio que nosotros lo vamos a entender a plenitud cuando estemos en el cielo. Pero hay una claridad aquí, simplemente decir que estos tres varones son la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Ya a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Muchas personas dicen, no, es que en ese tiempo Adán todavía estaba joven, porque estaba a la mitad de su vida. Adán no murió a los 100 años, es verdad. Abraham no murió a los 100 años, pasó mucho tiempo después. Es cierto, es verdad. Prácticamente Abraham estaba a la mitad de su vida, pero aquí nos da un detalle, la Biblia nos da un detalle maravilloso, y es con Sara. Dice que a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Pero como la Biblia es su propio intérprete, si yo me voy al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice la palabra de Dios: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, la misma Sara recibió ¿qué? Fuerza para concebir. Muchas personas, muchos científicos han dicho que para concebir se necesita prácticamente la fuerza de la bomba atómica. Y aquí la palabra dice, recibió fuerza. Esa palabra fuerza es maravillosa. O sea, impacto, fuerza, fortaleza. A ella ya le había cesado la costumbre de las mujeres, ya no había posibilidades. Ella no podía tener hijos, había sido estéril toda su vida y ahora ya prácticamente no había nada que hacer.
Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios está demostrando que verdaderamente no hay nada que hacer porque Sara ya no tiene, ya ella le había cesado la costumbre, aún fuera del tiempo de la edad, aún fuera del tiempo de la edad, y Sara, por eso Sara no cree, ella no cree, había cesado la costumbre de sus mujeres. Y mire lo que pasa con el versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Después de que envejecido tendré deleite, obviamente también viene todo ese proceso de la concepción, todo el proceso. Y ella se ríe y dice, no, esto es imposible. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? Nuevamente está hablando Jehová de manera singular. Ahí están los tres varones. Y no es que los tres varones van ahí porque Dios se siente solo y no tiene ninguna participación. No es Dios ahí. Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Está hablando, cuando se menciona a Dios, está hablando de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al tiempo señalado, no dice volveremos a ti, sino al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Volveré, no dice volveremos. Versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así. Él dijo, no dice ellos dijeron, sino que te has reído. No, yo no me reí, qué pena, tuvo miedo. Porque ahí el que estaba hablando era Jehová. Y ella tuvo temor, dijo, no. Ella pensó que estaba cometiendo un pecado grave, pero en realidad era normal que ella se comportara de esa manera. Abraham también cometió muchos errores. Abraham también fue un hombre incrédulo, aunque es el padre de la fe. Pero Abraham aprendió a creer, fue un proceso. Porque muchas personas tal vez dicen, no, es que Abraham nació con fe. No, Abraham no nació con fe. Todos tenemos una medida de fe, una medida. Pero no con esa fe tan impresionante que logra comprometer a Dios para hacer una de las promesas más grandes a uno de los patriarcas más poderosos que haya existido sobre la tierra. Prácticamente es el padre de tres religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam, el padre de las tres religiones más grandes del mundo, Abraham. ¿Cómo es que este hombre llega a tener esa fe tan impresionante, el padre de la fe? Y es en un proceso, porque todos recibimos una medida de fe, pero la medida de fe se va perfeccionando y se va perfeccionando y se va perfeccionando. Abraham cometió muchísimos errores, incredulidad, desconfianza. Abraham también se desesperó. Abraham no sabía lo que era la perseverancia. Abraham escuchaba otras voces, en este caso la voz de su esposa. Sabemos nosotros que Abraham en uno de sus errores permitió que naciera Ismael y que Ismael fue permitido por Dios pero no fue aprobado por Dios. De ahí nace una de las regiones Arabia Saudita y obviamente la religión del Islam que le ha hecho tanto daño al pueblo de Israel. Abraham cometió errores, muchísimos errores. Y tal vez nosotros pensamos que estamos lejos de llegar a tener una fe como la de Abraham. Y la palabra de Dios dice, por la fe creyó Abraham y le fue contado por justicia. También después Abraham, que era desesperado, se volvió un hombre que persevera. Y dice que esperó Abraham en Jehová y alcanzó la promesa. Ya supo esperar en Dios. Y nosotros vamos a ver un Abraham muy distinto. Tal vez hasta ahora nosotros hemos visto los errores de Abraham. Y cómo Abraham es desconfiado con Sara. Y cómo Abraham también incluso miente. Pero después nosotros vamos a encontrarnos un Abraham distinto que pasó por el proceso. Y te quiero decir que nosotros también vamos a pasar por un proceso para que nuestra fe sea fortalecida. Abraham intercede por Sodoma. Versículo 16, dice la palabra de Dios así: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 17, y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Usted sabe que la Trinidad siempre está en esa relación
Y no es que Dios estaba hablando a sí mismo, sino que Dios estaba hablándole a la Trinidad. Mire que en el Nuevo Testamento nosotros miramos clarísimo cómo Dios le habla al Hijo y cómo Dios presenta al Hijo delante de los demás. Le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cómo el Espíritu Santo en forma de paloma desciende, o sea, ahí se mira la Trinidad de una manera especial. Y cómo Jesucristo ora al Padre. Y aquí miramos nosotros algo y dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Muchas personas tal vez llegan y dicen, no, él estaba hablando con los ángeles. Cuando se habla de la creación, Él no tiene que estarse comunicando con los ángeles, porque el único que tiene el poder para crear es Dios. Y aquí nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿le voy a encubrir este secreto? Mire que Abraham se había convertido en el amigo íntimo de Dios. ¿Será que le puedo tener este secreto? O sea, Dios pensaba hacer algo. Y hay muchas cosas que Dios hace. Y Dios no necesita decírselas a nadie. Pero en este caso Él dice, no me voy a quedar callado, le voy a decir lo que pienso hacer. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué Dios no simplemente actúa? Él es Dios, Él es Dios poderoso. Él simplemente actúa y miramos nosotros que muchas de las acciones de Dios las hace directamente y no se las está contando obviamente a nadie. Para eso nos ha dejado su palabra. En este caso, Abraham tiene una amistad tan especial. Recuerde que Abraham era un hombre que siempre donde iba edificaba un altar y Dios lo tiene así como ese amigo, como ese gran amigo. ¿Será que le puedo ocultar a mi amigo esto que pienso hacer? Porque en él va a ser una nación grande. O sea, Dios a Abraham no lo estaba viendo como un solo individuo, Él lo estaba viendo como una nación. Así es como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Nosotros nos miramos a nosotros, nos miramos al espejo y nos miramos como un solo individuo. Pero recuerde que Dios en nosotros está mirando pasado, presente y futuro. Y Dios nos está viendo como una nación completa a nosotros. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí hay algo demasiadamente poderoso. Dios está viendo no solamente a Abraham, sino que está viendo las futuras generaciones y está viendo todo el proceso de Abraham, está viendo la rectitud, está viendo a Abraham en un hombre ya totalmente restaurado, totalmente renovado, con una fe firme. Todavía no es la ejecución de la fe de Abraham. Sin embargo, él ya mira el proceso realizado. Y no solamente eso, sino que está mirando a un Jacobo, está mirando las 12 tribus de Israel y está mirando a su descendencia, culminando en la simiente llamada Jesucristo. Está mirando los 12 apóstoles y todo es una conexión con Abraham. Y dice, no le voy a encubrir porque en Abraham hay mucha generación temerosa que por causa de ese testimonio, que por causa de ese ejemplo de fe de Abraham, muchas personas van a creer de la misma manera. Por eso no le voy a encubrir este asunto. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, sigue hablando en singular, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado de ellos se ha agravado en extremos. Los sodomitas era lo peor. Homosexualismo, lesbianismo, todo eso lo vamos a ver después. Descenderé ahora, no dice descenderemos, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones, porque es la forma como está viendo Abraham y la forma como Dios describe. Hay dos cosas importantes. La forma como ve Abraham y la forma como Dios se presenta, la forma como Dios habla. Y como Dios habla no dice, no, y vendremos a ti y hablaremos contigo y haremos esto y destruiremos, no. Habla en singular porque es Dios, pero como Abraham ve, es como tres personas, ese es el misterio. Nosotros miramos tres personas, otros dicen es un Dios de tres cabezas y cantidad de cosas y cantidad de pensamientos han surgido. Versículo 22, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Pero Abraham estaba qué? Aún delante de Jehová. Recuerde, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente.
Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Ahí comienza la intercesión por Sodoma. Y le voy a explicar algo de eso de la intercesión, porque muchas veces nosotros nos creemos más buenos que Dios. Y nosotros en nuestra lógica y en nuestro razonamiento pensamos que Dios se equivoca y Dios no se equivoca. Versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? O sea, si hay 50 justos, ¿te parece bien destruir a toda una ciudad? Hay un remanente. Mire la forma, parece que uno dice, espectacular, Abraham. Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Tranquilo. Versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y obviamente se van, miran, y la realidad es que no hay 50 justos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que ha comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Versículo 28. Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. No la voy a destruir. Si hay 45 no voy a destruir. Ya sabe usted por qué Dios no ha destruido muchos de estos lugares, ¿no? Porque si Dios le place, Él destruye lo que Él quiera. Pero Él no ha destruido porque hay un remanente. Y en este caso el remanente ahora es la iglesia. Y muchas personas, para muchos, la iglesia es un estorbo. La iglesia no debería estar. Uy, otra iglesia cristiana. Uy, qué pereza esos pastores. Uy, qué pereza esos cristianos. Pero por causa de la iglesia no ha venido destrucción a diferentes ciudades, porque ese es el remanente. Ese es el remanente. Y por eso le digo algo. ¿Sabe por qué el anticristo no se ha manifestado? Porque hay alguien que al presente lo detiene, el Espíritu Santo y la iglesia. Ese es el remanente. Versículo 29. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallaren allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Dios es Dios. Yo no sé por qué es que perdió el tiempo Abraham diciendo estas cosas. Versículo 30. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizá se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20. Y el Señor, ya no la destruiré, respondió por amor a estos 20. O sea que Abraham estaba mirando, buscando la forma, y Dios dijo, voy a destruir. No la destruiré por amor a esos 20, y Dios con la mano lista para destruir. No, pero mire, hagamos las cuentas, 20. Y esta vez dice, y volvió a decir, no se enoje mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. Y el Señor dice, no la destruiré, si hallare 10, por amor a esos 10, no la voy a destruir. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ahí le dice, qué pena, Abraham, no hay ni siquiera 10, me voy a destruir. Y se fue, la Biblia dice que se fue. Ya el día pasado mañana estaremos nosotros estudiando a profundidad de qué se trata. ¿Por qué Sodoma y Gomorra Dios pensaba destruirla? ¿Cuál era el propósito? Y bueno, ustedes tal vez se adelantan un poco y dicen, bueno, finalmente Abraham estaba intercediendo no por los 10 ni por los 20, sino que Abraham estaba intercediendo porque ahí estaba su sobrino, Lot. Su sobrino Lot estaba ahí, estaban sus hijas. Entonces Abraham tenía razón por interceder. Pero Dios es tan especial que permite que Lot saliera. O sea, Abraham está intercediendo en vano. Sabemos que Dios finalmente tuvo que destruir. En el Nuevo Testamento el Señor nos enseña cómo orar, Jesucristo. Y si Abraham hubiera aprendido cómo orar, se hubiera evitado todo esto.
Pero miramos nosotros que Abraham llega y intercede y dice, no, Sodoma, que no sé qué, 10, y no hay, en realidad no hay. Dios finalmente destruye. Pero bueno, hablemos de Lot. ¿Y Lot qué? O sea, si Dios hubiera destruido y ni siquiera hubiera tenido en cuenta a Lot, Lot va, se emborracha, sus hijas abusan de él, nacieron 2 naciones, prácticamente los amonitas y los moabitas, naciones que también fueron un estorbo para el pueblo de Israel. Entonces, finalmente, si Lot hubiera desaparecido, estas 2 naciones no hubieran existido, porque sus hijas cometen un pecado y tienen relaciones con su padre. Eso lo vamos a ver después a detalle. Simplemente te quiero decir que la intercesión de Abraham no funcionó para nada. Aquí toda esta parte, desde los versículos 16 al 33, nos hacen ver que la intercesión de Abraham no valió nada, pero nos hace ver que la voluntad de Dios es perfecta. Porque lo mismo le pasó a Moisés cuando intercedió por el pueblo. Él dijo, no, Señor, ¿qué van a decir? ¿Cómo se te ocurre? Tú lo sacaste a morir al desierto. De todas formas, esa generación murió en el desierto. Y ese pueblo que tanto quiso defender a Moisés fue el que impidió que Moisés entrara a la tierra prometida. Pero Jesús nos enseña cómo orar. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Dios no se equivoca. Y si Dios está pensando hacer algo, no intercedas por lo que Dios está pensando hacer. No lo hagas. No lo hagas porque vas a entrar. Y ese es un peligro. La voluntad permisiva de Dios es muy peligrosa. La voluntad absoluta de Dios es perfecta, agradable, buena. Pero la voluntad permisiva es peligrosísima. Mire, Ismael, permitido, pero no aprobado, peligroso. Arabia Saudita es una región peligrosa. Solamente pensar, solamente mencionar, la bandera tiene una espada. No, Dios mío. Y la Biblia da esas características. Así que aquí nosotros hemos aprendido muchas cosas el día de hoy. Muchísimas cosas. Que aparece la Trinidad detallada, así prácticamente como apareció cuando Jesucristo fue bautizado. Estaba Jesús, todo el mundo lo podía ver. El Espíritu Santo, todo el mundo lo podía ver al Espíritu Santo porque vino en forma de paloma. Y no solamente eso, sino que una voz que todo el mundo podía escuchar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estaban los 3 ahí. Y acá nosotros miramos 3 varones. Jehová sigue hablando, se manifestándose de manera singular. Y los 3 no son ángeles, están ahí. Están ahí. Encubriré yo. Les está hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Encubriré yo, el Padre le está hablando al Hijo y al Espíritu. Encubriré yo este asunto a Abraham. Y dice que Abraham miró 3 varones, pero el que le estaba hablando era Jehová. Y ese es Dios. Un misterio que nosotros entenderemos después. Pero vale la pena que nosotros hayamos podido analizar Génesis 18 y hayamos podido comparar con otros versículos de la Biblia. Y para terminar este tiempo vamos a cerrarlo con una oración. Padre, te damos gracias, colocamos delante de ti Génesis capítulo 18. Gracias te damos, Dios, por este tiempo tan especial. Estamos listos para aprender, para conocer tu verdad y aceptar tu voluntad, Dios. Tú no te equivocas, nos equivocamos nosotros. Tú no te equivocas, Padre, y lo has demostrado, Señor. Tu palabra es firme. Y gracias, Dios, porque nosotros a través de tu palabra podemos tener una amistad como la de Abraham. Porque todos los secretos, lo que tú piensas hacer ya está en tu palabra, Señor. Si nos acercamos a ella, tú nos revelarás tus intenciones, tu amor, tus propósitos, tus promesas, tus verdades. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.